Hola, hola, feliz domingo, ya domingo 9 de enero del año 2022. Y bueno, en este domingo ya cerramos lo que es la fiesta o el tiempo de Navidad, con una celebración que es una celebración que se convierte en en una especie de transición entre los dos tiempos, el tiempo de Navidad y el tiempo ordinario, que es la fiesta del bautismo de nuestro Señor. Jesús, ya después de haber meditado su presencia en la tierra, el llamado que él tenía, el por qué él asume nuestra condición humana, cómo él se convierte en luz que ilumina la vida de aquellos que se sentían alejados de Dios, principalmente aquellos pastores que a veces eran vistos de alguna manera pues de desconfianza dentro del pueblo, de aquellos magos de Oriente que eran tierras que se veían o como tierras paganas alejadas de Dios, cómo Cristo se vuelve luz y se vuelve misión para cada uno de ellos, se vuelve en una esperanza nueva que relucía como aquella estrella que guiaba pues a los magos de Oriente. Pero también la comprensión en ese caso de la encomienda que tiene Cristo al venir a la tierra en esa primera venida, que es justamente nuestra salvación. Cristo, que había nacido limpio completamente, sano, salvaguardado del pecado original, inclusive desde el momento o desde aquel momento en el que es concebido por los méritos de Cristo, nuestra Santísima Madre, la Virgen María, libre del pecado original en su Inmaculada Concepción. ¿Para qué? Para justamente ser ese vaso preservado, ese vaso puro donde iba a venir al mundo el Hijo de Dios. Pues Él toma una actitud que inclusive en el relato de Lucas no se nota tanto, pero en los otros evangelios pues sí, que es someterse a un bautismo de conversión, que era el bautismo de conversión, que era muy propio dentro de las comunidades judías. Entonces, ¿por qué Jesús sin pecado tiene que someterse a un bautismo de conversión si no tenía pecados de los cuales convertirse? Pues en primer lugar es como una muestra de la misión que él va a asumir, porque él al final se convierte en ese cordero, en ese chivo expiatorio que asume todo el pecado de la humanidad y con eso lo redime. Pero aparte de eso, con una nueva realidad, él al asumir ese bautismo, al entrar en las aguas de ese bautismo de conversión, pues le da una nueva realidad, le da un nuevo sentido, y es justamente el sacramento del bautismo que usted y yo hemos recibido desde que éramos pequeños, o bueno, algunos otros que asumiendo la fe, pues lo han querido recibir de una manera un poco más adulta. Pero bueno, el asunto es que en el bautismo nosotros renacemos a esa nueva vida, y aquí es donde entra claramente el sentido y el valor de comprender también qué es lo que el tiempo ordinario significa dentro de nuestra vida, o qué es lo que el tiempo ordinario, litúrgicamente hablando, pues nos quiere enseñar en esta perspectiva que ahora tenemos a nivel de las celebraciones dominicales y las celebraciones también entre semana para quienes participan de ella. Y es que hoy pues lo ordinario se ha convertido en algo que le hemos perdido completamente pues el valor. Decimos, es lo mismo de siempre, es la monotonía, es la costumbre, o sea, no es algo tan de todos los días, que a veces hasta nos olvidamos de darle pues ese realce como bendición que Dios nos da. Pero al final comprender que la vida se convierte en un tema de sacramento, o sea, ese misterio que Dios ilumina más allá de lo que nuestros ojos pues pueden visualizar, esa acción de Dios que se manifiesta en cada una de las cosas que vivimos, aunque a veces se vuelven imperceptibles para nosotros. De ahí, por ejemplo, el valor de nuestra experiencia sacramental, lo que esos 7 sacramentos que nosotros pues tal vez nos hemos dado la tarea de profundizar porque los vemos tan cotidianos, pero es que esa es la realidad de Dios, actuar poderosamente en nuestra cotidianidad, porque el signo del agua del bautismo es simplemente ese vehículo en el cual Dios, de una manera muy poderosa, por su gracia, por su amor, por el sacrificio de Cristo, pues nos redime y nos incorpora a su cuerpo, como lo es la iglesia.
Es como ese aceite que recibimos en el sacramento de la confirmación, que huele muy bien, que es un poquito fresco, pero detrás de él es la confirmación de nuestra condición de bautizados y nuestro llamado más fuerte a ser evangelizadores. Por eso es que el sacramento son realidades, o mejor dicho, acciones visibles, elementos visibles, que nos muestran realidades invisibles que nacen propiamente de la gracia de Dios. Por eso también nuestra propia vida se puede convertir en un sacramento como un signo de Dios hacia los demás, como el mismo Cristo lo hizo. Tomó esa agua, tomó ese gesto tan normal para el pueblo de Israel, y a través de él pues Dios nos indica que Jesús es el elegido y al cual hay que escuchar para alcanzar la vida eterna. Entonces, al final del camino, es importante que observemos que lo que creemos cotidiano, que lo que creemos normal, es por un tema de la perspectiva y la visión que nosotros tengamos de ellas. Porque justamente Dios actúa de maneras poderosas en las cosas más normales, en las cosas más cotidianas, en las cosas más sencillas. Pero también para poder identificar esto, tenemos que adoptar la actitud que Cristo da en el Evangelio de Lucas en el momento que era bautizado, porque dice, había muchísima gente bautizándose en ese momento, pero cuando Jesús llega, Él ora, Él se pone en contacto, Él conversa con Dios, y en el momento de esa conversación es cuando se abre el cielo y sale esa voz y baja el Espíritu Santo en un signo tangible también como era la paloma, y dice Cristo, este es mi Hijo amado, mi predilecto, en quien me complazco. Y bueno, pues ahí es donde tenemos que verdaderamente darnos cuenta que era justamente lo que decía San Pablo a Tito. Nuestra vida ya no es para la mundanalidad. Nuestra vida ya no es para aferrarnos a estas cosas del mundo y vivir desordenadamente, y que todo nuestro interés y que toda nuestra, todo nuestro esfuerzo sea en conseguir logros acá en el mundo, que no está mal, como lo he dicho en otras oportunidades. Pero cuando nos obsesionamos en ellos, nos aferramos a la vida terrena y nos alejamos de esa palabra tan que a veces le tienen tanto resquemor, o le tienen tanta antipatía, de esa vida religiosa, de esa vida que nos une, que nos vincula con Dios. No hemos sido creados para vivir sin religión, dice Tito, o sin irreligiosidad. O sea, ¿qué quiere decir? Que no estamos hechos para no comunicarnos con Dios, para no estar cercanos a Dios. Y entonces, al darnos cuenta de que somos de Dios, de que en Dios vivimos, que por el bautismo formamos parte del cuerpo de Cristo, viene pues propiamente la esperanza que nos dejaba la primera lectura, de consolarnos a nosotros en las circunstancias que enfrentamos. ¿Por qué? Porque Dios viene a nuestra salvación. Es muy bonito, y yo la verdad es que pues rescato a esas personas que cuando se está cerca su fecha de nacimiento, su cumpleaños, lo empiezan a anunciar, y que falta tanto para mi cumpleaños, y que ya está cerca mi cumpleaños y todo lo demás, lo cual es muy valioso. Tal vez inclusive yo podría decirles que no tengo tanto ese espíritu de celebrar el día en que vine al mundo. No en el entendido de que no me gusta celebrar mi cumpleaños, sino que tal vez no lo anuncio tanto, no lo tengo tan presente. Pero es bellísimo darnos cuenta. ¿Por qué? Porque ese día pasó algo extraordinario. De un segundo para otro aparecimos en el mundo. Estamos dados, nos encontraron oficialmente, formamos parte de la humanidad. Aunque, si bien es cierto, desde el momento de nuestra concepción, desde el momento de que salió el examen positivo de nuestros padres, ya empezamos a ser parte de, y sobre todo, empieza todo el mundo a prepararse en función de que estamos de venir. Nuestros padres se entusiasman, pues los que están cercanos, nuestros abuelitos, nuestros tíos y demás, empiezan pues a comprar cositas y a preguntar de cómo va el embarazo y demás. O sea, el hecho de venir a la tierra pues es un acontecimiento, y por eso mucha gente celebra el cumpleaños. Ahora, con cuánta alegría, con cuánto entusiasmo, por ejemplo, celebramos la fiesta de nuestro bautismo, la fecha de nuestro bautismo, porque
así como ha sido un día excepcional y alegre cuando hemos llegado al mundo, con mayor alegría y con mayor gozo podríamos pensar que es el día en el que nos hemos incorporado al cuerpo de Cristo, en el que ya formamos parte de la iglesia, en la que gozamos de la salvación que Dios nos ha dado, en la que el Señor ha infundido su Espíritu en nosotros y sobre todo que nos ha llamado y nos ha constituido como hijos en adopción. Hemos renacido a la vida eterna, porque eso es lo que significa el bautismo. Lo que pasa es que lo hemos visto como algo ordinario o como algo inclusive hasta sin sentido, por muchas realidades y por muchas cosas. Pero lo cierto es que el hecho de que a veces pues descuidemos las cosas que ocurren en nuestro alrededor no quiere decir que no sean importantes, porque su esencia es la que les da el valor y por eso el bautismo es tan importante, porque su esencia es que Cristo ha querido por su salvación, por su entrega amorosa, hacernos parte de la vida eterna. Entonces, pidámosle, pues en primer lugar, entusiasmémonos con esa realidad, descubramos, porque al final es un descubrimiento de fe, que hemos sido, que somos parte de la iglesia, porque Cristo se ha entregado por nosotros, y al ser parte de la iglesia, nos hemos convertido en hijos por adopción de Dios. Pero también unido a eso, pues valoremos esa fiesta de como lo es nuestro propio bautismo, con la misma alegría, con el mismo entusiasmo y sobre todo con mayor gracia que el propio fecha de nuestro nacimiento. ¿Por qué? Porque ese nacimiento que tenemos en el bautismo ya no es para una vida que se terminará, sino para poder entrar a la vida eterna. Entonces, alegrémonos de nuestro bautismo, busquemos el sentido verdaderamente de esas cosas que recibimos de Dios y de esa manera descubramos que aquello que es ordinario no es malo, no es feo, sino es la experiencia de cada día siempre extraordinaria y siempre nueva de tener ese contacto y esa cercanía de Dios. Y así nos daremos cuenta que a pesar de las dificultades, que a pesar de los problemas, siempre seremos bendecidos porque Dios camina a nuestro lado. Bendiciones.